Si había algo que los fariseos de la época de Jesucristo les costó mucho trabajo entender, o muchos de ellos murieron en el intento y aún no pudieron entender, es no cómo seguir la ley de Moisés, no cómo tratarse de ver bien en medio del obedecer algunas cosas de la palabra de Dios. El problema más grande que el fariseo de la época de Jesús y el fariseo de nuestra época y nuestro propio fariseo, que a veces mora en nuestros corazones, que nos cuesta trabajo entender, es el corazón de Dios en medio de toda su palabra. El corazón de Dios en medio de su plan redentor. El corazón de Dios en medio de sus propósitos eternos para con los hombres, para aquellos que necesitan su misericordia. Y es precisamente eso, la misericordia de Dios. El corazón de Dios en la Biblia, iglesia, está con la idea de que Dios se quiere mostrar como un Dios santo, sí, y lo hemos visto en la serie de Levítico, con un énfasis muy alto en su santidad, pero en contraparte creo que podemos ver que se quiere ver como un Dios misericordioso. El Dios de la Biblia, iglesia, es un Dios rico en misericordia, grande en misericordia, misericordioso sobremanera. Ese es nuestro Padre en los cielos. Eso es algo que caracteriza al Dios vivo, la misericordia. Y por consecuencia de que eso es verdad, eso es algo que debería caracterizar cada corazón de aquellos que dicen ser hijos de Dios. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La bendición de la misericordia, iglesia, en nuestras vidas es la bendición más grande que pudiéramos experimentar como creyentes. Más que cualquier otra bendición que sea verdad y que venga en las Escrituras, si hay algo que debería caracterizar tu corazón y mi corazón, es la misericordia que nos ha sido presentada, con la esperanza de que la podemos emular y imitar y querer dar a los demás porque la hemos recibido, ¿cierto? Al mismo tiempo sabemos que esta frase siempre es verdad. No puedes dar lo que no tienes. Y eso aplica para cualquier otra virtud. Y creo que lo mismo aplica con la misericordia. Yo no puedo ser misericordioso para con los demás, para con mi familia, para con mi esposa, para con mis hijos, para con mis semejantes, para con ustedes, si yo no he recibido misericordia. ¿Están de acuerdo en eso? Dios quiere que recordemos eso esta mañana. Y por eso iniciamos esta serie con Salmo 41, que es es el final de uno de los primeros libros en los que se divide el libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 150 salmos, pero se dividen en 5 libros. Este es el final del primer libro. Inicia con Salmo 1, que inicia con la palabra bienaventurado, el varón que no anduvo en consejos de malos, y termina con la misma idea de ser bienaventurado. Y ahí se cierra el primer libro de los Salmos. Entonces estamos en el último salmo del primer libro de los Salmos, Salmo 41, en donde vamos a ver esta idea de la bendición de la misericordia. Es el título del mensaje esta mañana. Todos queremos ser bendecidos, ¿cierto? La bendición es algo que el pueblo de Dios debe estar buscando, amén. Pero una de las bendiciones más altas que debemos estar buscando es la bendición de la misericordia. Tenemos que meternos eso a la cabeza hoy. Dios nos quiere ayudar a meternos eso a la cabeza hoy y es por eso que vamos a profundizar en el texto esta mañana. Dios bendice a quienes exaltan a Jesús dando y recibiendo misericordia. Esa es la idea que quiero que te lleves esta mañana. Dios bendice a quienes exaltan a Jesús dando y recibiendo misericordia. Amén. Vamos a dividir el texto en 2 subénfasis. El primero va a ser que serás bendecido al dar misericordia, y eso lo vamos a encontrar en versículos 1 al 3. Serás bendecido al dar misericordia.
El segundo subénfasis que vamos a encontrar en el mismo texto de hoy va a ser del 4 al 13, donde vas a ver que has sido bendecido al recibir misericordia. Por si los que están tomando nota lo quieren anotar, lo voy a volver a repetir. El primer subénfasis, serás bendecido al dar misericordia. El segundo subénfasis, has sido bendecido al recibir misericordia. Amén. Vamos a embarcarnos al primero de ellos. Serás bendecido al dar misericordia. Capítulo 41, o Salmo 41, versículos 1 al 3. Acompáñame a leerlos nuevamente. Para el director del coro, Salmo de David. Bienaventurado el hombre que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Serás bendecido al dar misericordia, iglesia. Ve cómo empieza el versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Qué es todo lo que hay que hacer para recibir misericordia, para ser bendecido? Pensar en el pobre. Si te das cuenta, leí la mitad del primer versículo de nuestro texto esta mañana. Y todo lo que viene después, versículo 2 y versículo 3, y la segunda mitad del primer versículo, tiene que ver con la bendición de haber hecho algo bien. ¿Qué es eso que me está pidiendo Dios hacer bien? Lo acabo de leer y se los acabo de decir. El que piensa en el pobre. ¿Ok? Si yo pienso en el pobre, dice Dios, piensa en el pobre y todo lo demás va a suceder. Necesito hacer algo bien, dijimos, ¿no? Necesito pensar en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Qué tiene que ver con esta idea de pensar en el pobre? Habla de tener un corazón compasivo, misericordioso, pero no nada más como que pensar en el pobre en términos meramente económicos. ¿Tú crees que se refiere nada más a eso? No, ¿cierto? Yo creo que tiene que ver más con la idea de lo que después vemos en las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo explica en su inicio del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres ¿de qué? De espíritu. Yo creo que va más por ahí, ¿cierto? Y no que no pensemos en el pobre en su necesidad financiera. No estamos diciendo que eso sale excluido, ¿no? Yo creo que está incluido en la declaración, pero creo que va más allá de la necesidad financiera. Y tiene que ver con la idea del corazón de las personas. ¿Qué hay en el corazón de las personas? La esperanza es que los vemos a todos, incluyéndonos a nosotros mismos, como pobres espiritualmente, como personas en una necesidad grande de Dios, como personas que viven en un mundo de quebranto, donde ese quebranto trae dolor a sus vidas, ese quebranto trae muchos males a sus vidas, y nosotros queremos considerarlos en el proceso de sufrimiento que están experimentando. Entonces, cuando pienso en el pobre, estoy pensando en cómo ayudar a esa persona. Estoy pensando en cómo acompañarla en su dolor. Estoy pensando en cómo ser un instrumento en las manos de Dios para que esa persona pueda voltear a ver a Dios y no se ensimisme en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor. Esa debe ser la actitud de un ciudadano del reino de los cielos. Y si nos vamos otra vez a las bienaventuranzas, Jesucristo está hablando del perfil del ciudadano del reino y no que era un concepto nuevo, lo estamos viendo aquí. Dios en su palabra en Salmo 41 está diciendo que somos bendecidos, porque otra forma de traducir ese bienaventurado es bendecido o bendito, ¿ok? Bendito el que piensa en el pobre. Entonces queremos ser bendecidos, queremos ser bienaventurados o queremos ser felices, porque esa es otra forma también de traducir esa palabra. Felices son los que piensan en el pobre. ¿Te das cuenta dónde está la felicidad, iglesia?
Muchas veces pensamos que la felicidad está en los ahorros o en un trabajo que siempre he deseado, o manejar el auto que más me gusta, o tener la casa de mis sueños. Y caemos en la mentira del mundo, ¿cierto? Y buscamos esas cosas, nos enfrascamos en ellas, nos desgastamos, al final ni quedamos satisfechos, olvidando la esencia de lo que significa ser verdaderamente feliz, verdaderamente bendecido, verdaderamente bienaventurado. Cuando soy misericordioso, ¿cómo? En pensar en el quebranto que hay a mi alrededor. Dios me está llamando a ser un instrumento en sus manos para considerar el quebranto de todo el que está a mi alrededor, empezando por mi familia, claro. El quebranto de mis hijos, de mi esposa, sus luchas, sus pruebas, las cosas que les afligen, las cosas que los atemorizan. ¿Estoy yo ahí? ¿Voy a esos lugares de incomodidad? Es incómodo, ¿cierto? Tristemente el mundo nos ha vendido una idea de una cosmovisión de la vida en donde la vida debe ser cómoda, debe ser feliz, pero una perspectiva meramente horizontal, donde tienes que buscar tu comodidad a toda costa. Por eso los paquetes vacacionales, por eso las ofertas del Buen Fin. Necesitas una vida cómoda, necesitas un carro más cómodo. Y nada de malo con buscar cierta comodidad en la vida, no vamos a ser fatalistas, pero Dios no nos salvó para eso, iglesia. Dios no te dio a su espíritu, Dios no te llamó, te justificó, te está santificando, ni te glorificará para que vivas un cristianismo cómodo. Confieso que a veces me creo esa mentira, de que mi vida debe ser cómoda. Y a veces de maneras sutiles, a veces no tan sutiles, eso es lo que busco. ¿Cierto o no? ¿Estás conmigo ahí o no? Tú sí vas con todo con esto de la incomodidad cristiana. No, ¿verdad? Luchamos. La esperanza es que estás luchando. Ahí está mi esperanza. No que eres un modelo a seguir, tal vez ni siquiera yo lo soy, pero estamos luchando. Se nota esa lucha de que estás buscando salir de tu zona de confort, donde no todo va de acuerdo a tu agenda de la semana, donde nadie te arruine tus planes, donde nadie se intrometa en tu perspectiva de lo que debe suceder en la semana. ¿Cómo estamos con respecto a esa iglesia? ¿Estamos obedeciendo el llamado a pensar en el pobre, a pensar en los demás? Piensa en tu iglesia como pobres, estás rodeado de pobres. A tu alrededor tienes pobres, gente con todo tipo de quebranto, con todo tipo de necesidades, con todo tipo de males, de luchas, de inclinaciones carnales que necesitan ser mortificadas. Y tal vez Dios te está llamando a acompañar a alguien en esa lucha, a orar por esa persona, a ser parte de la gracia que Dios quiere extender en la vida de esa persona para mitigar sus dolores, su sufrimiento, su carencia. Porque queremos ser bendecidos, ¿cierto? Pero ¿según qué perspectiva? ¿Según la perspectiva del mundo? La esperanza es que si eres de Cristo, no. La esperanza es que si eres de Cristo, tu perspectiva de bendición es cuando piensas en el pobre y las implicaciones de lo que eso significa. Otra vez, no nada más es dar dinero, con todo y que a veces eso incluye pensar en el pobre. Hay que dar de tu bolsillo. Hay que comprar algo menos costoso en tu vida para poder compartir a otros. ¿Te das cuenta? Ese es el llamado. ¿Por qué? Porque si entendemos eso y comenzamos a vivir ese tipo de fe, en donde pensamos en el pobre de una manera intencional, no nada más así como que, ay, no, sí, yo reconozco que hay muchos necesitados, sí, hay muchos pobres. No está hablando de ese tipo de pensar. La Biblia, cuando habla de estas ideas de pensar, ya está pensando con la perspectiva de actuar, de hacer algo, de meter las manos, de ensuciarse las manos. ¿Te estás ensuciando las manos? ¿O quieres que todo el mundo se las ensucie por ti? Porque a veces también ahí nos lleva el pecado. Nos sentimos como el objeto de que otros ejerciten en la piedad, ¿no?
y yo me convierto como que en el experimento, ¿no? Como el laboratorio de los demás. Yo en eso atribuyo a tu vida, ¿no? Que te enfoques en mí, en mis necesidades, en mi dolor, ¿no? Que me veas como pobrecito, ¿no? Y que me sirvas. Y cuidado que no lo hagas bien porque se supone que eres cristiano. No va por ahí. Quítense eso de la mente. Tiene que ver más con la idea de morir a ti mismo. Morir a tu ser. Porque ahora vives para alguien que te compró a un precio muy alto. ¿Amén? Y de eso estamos hablando. Porque cuando eso suceda, escúchame bien, esta es la bendición. La bendición no es un Ferrari ni una casota muy grande en la zona más rica de la ciudad. La bendición es que el día del mal, el Señor te librará. Y no quiere decir que te va a sacar de tu problemita. Quiere decir que te va a sostener en medio de tu problemita. ¿Ok? Muchas veces también torcemos, ¿no? Dios, el Señor me librará. ¿Por qué el Señor no me ha librado? Sigo teniendo estos enemigos, sigo teniendo estos asuntos, sigo teniendo esta enfermedad. No, estás entendiendo mal el texto. Dios te quiere santificar a través de esas cosas. ¿Y cómo te va a librar? ¿Te va a librar de ti mismo, primeramente? ¿De que seas fatalista y te ensimismes y pienses que tú no mereces lo que te está pasando? Y te va a librar de que estés buscando culpables también, que a veces así sucede, ¿no? Le echamos la culpa a todos, menos yo. Yo no soy responsable de esto que me está pasando, todos lo son. Yo no lo soy. De eso también el Señor te va a librar. Te va a librar de que vivas una vida de falta de agradecimiento, una vida de falta de contentamiento, una vida de falta de humildad. El Señor te librará. Tú enfócate en los demás y el Señor te va a librar de que te enfoques en ti mismo. Como que hace sentido, ¿no? Te enfocas en el pobre y ya no te enfocas tanto en este pobre, que eres tú también. ¿Por qué? Porque tu mente está enfocada en el servicio, en los demás, en ayudar a otros. Esa es la mente de Cristo, ¿cierto? Ese fue el modelo que nuestro Señor nos dejó. Él nunca se ensimismó. El Señor lo librará, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Obviamente sabemos que hay mártires en la fe, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Falló la fórmula? ¿De qué tipo de vida está hablando entonces? De una vida de gozo por la gracia que me ha sido revelada, por el evangelio que me ha salvado. Una vida en servicio a Dios, con una perspectiva eterna. Eso es tener vida. Tú puedes estar aquí parado, pensar que respiras y parecer como muerto a los ojos de Dios, porque tu perspectiva es horizontal. Estás pensando en qué vas a comer mañana, en cómo vas a pagar el teléfono caro que te compraste, en cómo vas a tener unos mejores zapatos o yo qué sé. Eso no es vida. Si eso es lo que consume tu mente, si esas son las cosas que te preocupan, el alimento, la vestimenta, el Señor Jesucristo dijo, eso es lo que buscan los gentiles. Eso no es vida. Eso es muerte. ¿Qué es vida? Dios, ¿cómo me vas a usar? Dios, ¿cómo quieres seguir trabajando en mi vida? Dios, ¿cómo quieres seguir conformando mi corazón a la imagen de Cristo? Eso es vida. El Señor te protegerá y te mantendrá con vida. Vas a ser alguien que se ve vivo desde una perspectiva espiritual. Era un pobre de espíritu, ahora se ve un vivo en el espíritu. De esa vida estamos hablando. Y será bienaventurado sobre la tierra. Tú no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Muchas veces esas cosas a las que Dios no nos entrega son cosas que suenan muy sutiles, pero no lo son. Puede ser la voluntad, sí, de hacernos caer y tropezar y de vernos fracasar. Pero muchas veces lo que el mundo ve como fracaso, cuando voltea a ver a los cristianos, Dios lo ve como éxito, ¿sabes? Es decir, sí, tú lo ves como un loser, como alguien que no está acumulando tesoros en la tierra. Para mí ese es un ganador, ese es un campeón. Dios no te va a entregar a la cultura, a la corriente de este mundo. Dios no te va a entregar
a las voluntades de los hombres que no conocen a Dios y que no ven su pobreza espiritual. Dios no te va a entregar a que tú vivas la perspectiva torcida de los hombres que no conocen a Dios. ¿Por qué no verlo desde esa perspectiva? No que no te van a hacer daño. Otra vez, ¿dónde están todos los mártires de la fe? ¿Falló la fórmula? No, tenemos que pulir nuestra doctrina. ¿Ok? Cuando cantamos. Es más, una vez me contaron una historia de unos misioneros en África, que conocí a sus amigos de ellos, y ellos se tuvieron que regresar porque estaban adorando y no me acuerdo si fue en África o en Medio Oriente, creo que fue en África, aventaron una granada en el medio servicio de adoración y quedó sordo el padre de familia, y por tratamiento médico tuvieron que regresar a Canadá. Y las personas seguían caminando con Dios. Hoy en día no estaban en el campo misionero, pero seguían adorando, seguían caminando. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios los entregó a la voluntad de sus enemigos? No, ¿verdad? Dios los guardó. Él los mantiene con vida. Él los libró, no meramente de una perspectiva horizontal en donde sus cuerpos no fueron dañados por la explosión, pero los libró ¿de qué? De dejar de creer, gracias. De pensar que no vale la pena vivir esta vida cristiana porque mira, ahora ya no escucho bien. Eso significa seguir a Cristo, ya no quiero seguir a Cristo. Dios los libra de pensar que no vale la pena la inversión con una perspectiva eterna que están haciendo. ¿Alguna vez les gusta pensar que eso sucede un día en nuestra iglesia? ¿Que avienten una granada o algo por el estilo parecido que haga daño a nuestros cuerpos? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a renegar en contra de Dios. ¿Cómo te atreves? Estábamos en pleno servicio de adoración, te estábamos cantando a ti, Dios. ¿Y cómo permites tú esto? Ahora ya no escucho, ahora perdí un ojo, yo qué sé. ¿Esa va a ser nuestra actitud? Mi esperanza es que no. Yo oro para que Dios me libre de que esa sea mi actitud. Que Dios nos dé gracia y nos deje ser felices, bienaventurados, porque le hemos conocido y porque imitamos su carácter en nuestras vidas. El Señor nos sostendrá, dice el Señor los sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurarás su salud. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que Dios nos va a sanar de todas las enfermedades, de la gripa, de la tos y de hasta un cáncer? ¿Es lo que está diciendo el texto? Porque muchos lo pueden tomar así. Pero fíjate que el texto no dice eso, por eso hay que leer bien. ¿No? Porque podemos quedarnos con la última frase. Aquí dice, Señor, que en mi enfermedad tú me restaurarás de mi salud. Por eso yo declaro que tú me restaures de mi salud. Porque yo pensé en el pobre. ¿No? Eso no está diciendo el texto. No se nos olvide la primera parte. Dice, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. O sea, ahí vas a estar en tu lecho de enfermo. ¿Qué es el lecho? Es como una cama, ¿cierto? Ahí Dios te va a sostener. En esa cama, ¿ok? En su enfermedad, o sea, en esa cama, o sea, sigues en esa cama, Dios restaurará tu salud. O sea, ¿de qué salud está hablando entonces? Si sigo en la cama, postrado en ese lecho. Espiritual, amén. ¿Te das cuenta? Tenemos que renovar nuestras mentes en la forma en la que vamos a interpretar nuestras Biblias. Sigo en el lecho. Tal vez Dios me quiera postrado en una cama y glorificarle en mi vida en medio de esa enfermedad. ¿Estoy dispuesto a seguir adorando a ese Dios? Como Job, todos sabemos la historia de Job, ¿no? Que nunca maldijo a su Señor, a pesar de que le trajeron buenas propuestas para hacerlo, de su propia esposa. Él perseveró, Dios lo sostuvo, ¿cierto? Dios los libró de él mismo, de ese pensamiento como para maldecir al Dios que le dio vida. Amén. Entonces de eso estamos hablando. Serás bendecido al dar misericordia
En estas perspectivas, ¿quieres ese tipo de bendiciones? No escucho muchos amén. La esperanza es que sí, ¿sabes por qué? Porque nada te garantiza que no vas a pasar por ese tipo de pruebas. Y tienes dos elecciones: sufrir sin teología y sin Dios, o sufrir con teología y con Dios. ¿Cuál quieres esta mañana? Con Dios, ¿verdad? Con su palabra, con su teología. Amén. Entonces, ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana. Serás bendecido al dar misericordia, y este es el tipo de bendición que vas a recibir en tu vida si entiendes estas cosas. Amén. El otro subénfasis es que has sido bendecido al recibir misericordia. Y eso inicia con versículo 4 en adelante, donde David, el rey David, nos dice: yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Todo proceso de recibir la misericordia de Dios inicia con el reconocimiento de que eres un pecador. ¿Te das cuenta? Aquí está David, no sintiéndose alguien muy espiritual primeramente. Lo primero que trae a la mesa David en el proceso de ser bendecido para recibir la misericordia de Dios es su pecado. Eso es lo que él trae a la mesa, eso es lo que él puede aportar en el proceso de recibir misericordia, su pecado. Esa es su más grande aportación, vamos a ponerlo así. Y ese debería ser tu y mi más grande aportación en tu fe cristiana, por raro que suene. Y con eso no estoy contradiciendo la idea de que daremos frutos de justicia y que debemos dar muchos frutos y que debemos de dar evidencia de la gracia de Dios por nuestras buenas obras. Eso sí, son cosas que también somos llamados a que se expresen y se vean en nuestra fe. Pero el primer aspecto al que eres llamado, iglesia, y creo que ya lo hemos dicho bastante y lo seguiremos diciendo, el énfasis va a ser ese: tu pecado. Tu pecado. ¿Quieres ser tomado en cuenta para las cosas del reino? ¿Para avanzar el plan redentor? Muchos piensan: no, es que pastor, yo ya me estudié con Miguel Núñez. ¿Ah, sí? Chido por ti. No, es que ya fui al seminario de aquí de Palabra de Gracia, ya ve que es de los mejores. Bien por ti. A mí no me importan esas cosas, ni te deberían importar a ti tampoco. ¿Sabes qué quiero ver en la vida de las personas? ¿Qué quiero ver en mi propia vida? Quebranto, pecado, confesión del mismo. Y no nada más confesión, dar pasos hacia la transformación. Porque muchos a veces se convierten en expertos en la confesión de pecados. Y eso es también muy triste, ese es un engaño. A veces pensamos que es ahí a donde hay que llegar, ¿no? Como que ese es el último escalón en el peldaño de mostrar humildad por mi pecado. No, yo le confieso a todo mundo mi pecado. Tal vez ese eres tú. Quiero que sepas que vives en ese engaño, que pienses que confesar pecado es piedad. O eso es todo lo que hay que hacer en el proceso de mostrar piedad. No, eso no es piedad. Eso es tal vez aparentalismo religioso a veces. ¿Sabes cuál es una mejor forma de mostrar que en verdad sientes quebranto y que el Espíritu Santo de Dios mora en ti? Que cuando confiesas, buscas retroalimentación. Díganme qué hacer, ayúdenme. Y lo sigues confesando, no lo haces una vez. Porque muchas veces eso, no, ya le confesé, ya me vi bien, me hago a un lado, ¿no? No, sigues ahí, sigues dando, quieres que te den seguimiento, pregúntame. Hazme preguntas que ni yo mismo me he hecho. Porque entiendes que tu corazón es engañoso, dice la palabra de Dios, amén. Entonces queremos ir a esos lugares donde lo primero que traemos a la mesa es hacer eco a estas palabras del versículo 4. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma. ¿Por qué? Porque contra ti he pecado. Todo pecado cometido en contra de los hombres es primeramente un pecado en contra de ¿quién? De Dios. Eso David lo entendía muy bien. ¿Lo entendemos tú y yo muy bien esta mañana, Iglesia Vida Vertical? Entonces por eso es que debemos venir a Dios con esa actitud. Para recibir la misericordia de Dios, lo primero que Él quiere ver en nuestras vidas es
quebranto por el pecado. Y por eso es que hasta tenemos algunas herramientas, ¿cierto? Hemos usado la metodología del CATS. ¿Recuerdas? Confesión, acción de gracias, tener agradecimiento y súplica. ¿Con cuál iniciamos? Con confesión. No queremos asumir que Dios va a escuchar nuestras súplicas si no hemos empezado con la confesión. Hay que confesar pecado. En esa actitud hay que acercarnos a Dios siempre. Amén. Lo continúa diciendo: mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien viene a verme, habla falsedades, su corazón recoge inequidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, diciendo: una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Creo que una mejor traducción sería: una cosa mortífera ha sido derramada sobre él. Con todo y que sabemos que el demonio es eso, es un ser que trae mortandad. Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Todo esto parece malas noticias, ¿cierto? Como que parece como que una vida miserable, ¿no? Hasta tu mejor amigo te pone la puñalada por la espalda. Aquí tenemos a David. Podríamos decir sin temor a equivocarnos que se siente angustiado, abrumado, despedazado, aplastado por lo que los hombres pueden hacer a su vida. Pero él no se refugia en sí mismo, ¿cierto? Ni en su fortaleza de rey, ni en sus hazañas pasadas. Él entiende que él necesita misericordia en el proceso de ser librado de sus enemigos. Y él sabe que la única persona que puede garantizar librarlo de esos lugares y de esas personas que le quieren hacer daño es Dios. No otros hombres, no sus ejércitos, no los sabios de este mundo, sino Dios. Pero hay dolor, ¿cierto? En su vida. Él no está tratando de verse fuerte delante de Dios. Él no está tratando de decir: mira, Dios, este que come de mi mesa, pero yo le voy a hacer esto y aquello. No, él sabe que él tiene que dar un paso atrás, ¿cierto? Él sabe que si él trata de resolver las cosas en su perspectiva, de ver las cosas, lo más probable es que él va a empeorar las cosas. Y por eso es que mejor va a un lugar seguro, a la persona segura, a Dios. Y así debemos ser tú y yo, iglesia. ¿Cuántas veces no somos tentados en querer resolver las cosas en nuestra propia perspectiva de ver las cosas? A cada rato somos testarudos. Y ahí vamos otra vez a querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. Lo último que pensamos es en orar a veces, ¿cierto o no? Dios no quiere eso. Dios quiere que vengamos a recibir la misericordia de Dios y que nos veamos como Él nos ve. Personas en necesidad de misericordia. Personas en necesidad de gracia. Personas en necesidad de rescate, de redención, de transformación. Y eso es lo que vemos, continúa diciendo. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame. ¿Te das cuenta? Todo esto me quieren hacer y uno pensaría que lo que sigue después es: pero tú hazles esto y hazles aquello, aunque también hay algunos salmos predicatorios que le llaman, en donde vemos que sí hay casi aventando maldiciones en contra de los enemigos, pero en este contexto no vemos eso. Vemos a David no tratando de ensimismarse en lo pobrecito que es él y lo que le está pasando. Él sigue reconociendo su necesidad de misericordia aún en medio de sus circunstancias. Porque la tentación es a ensimismarse, ¿cierto? Miren todo lo que me pasa, miren todo lo que me está sucediendo alrededor de mi vida, miren todo lo que carezco, y empezar a enfocarnos en esas cosas y perder de vista la bendición más grande, que es comunión con Dios. Tal vez Dios está permitiendo todas esas cosas para que
comiences a tener una comunión correcta con Él. ¿Te has puesto a pensar en esa idea? Eso es algo que a nuestro Señor le encanta hacer, ¿sabes? Quitarnos el banquillo para que nos azotemos y entonces nos levantemos clamando por Él, no para buscar otro banquillo. ¿Cierto? Así es con nuestro Dios, así es. Y Él nos ama en el proceso. Y escucha, no nada más nos quiere mostrar misericordia, así como por deber, así como que, bueno, pues ya confiaste en Jesús, pues ya pues te tengo que mostrar misericordia. Muchas veces podemos pensar que así es con Dios, ¿no? No, Él nos ama. Él se deleita en mostrar misericordia. ¿Lo puedes creer? O sea, no lo hace por deber o por obligación. Y es lo que dice el texto más adelante. Vamos a continuar, versículo 10. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como merecen. En esto sabré que conmigo te complaces, que mi enemigo no cante victoria sobre mí. ¿Te das cuenta? Dios se deleita, Dios se complace en su pueblo, en ayudarnos, en darnos la sabiduría que necesitamos para el momento, en darnos la gracia del momento para poder resistir la prueba. Lo hace por mera complacencia, Él se place, se deleita en darte eso. ¿Puedes creer eso? No es como quien dice, bueno, pues te voy a ayudar. Él te quiere ayudar. Él permitió eso porque quiere estar cerca de ti, quiere que lo sientas cerca. Quiere estar ahí para ti, que sepas que Él no se ha apartado de ahí. Te complaces. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la identidad del cristiano, la integridad del cristiano, iglesia? ¿Que te portes muy bien? En parte, en parte, pero creo que no es todo lo que hay que decir con respecto a la integridad que debemos estar buscando. ¿Sabes cuál es la integridad más grande que debes estar buscando? Búsqueda de Dios, comunión con Dios, permanencia en Dios, perseverancia en Dios. ¿Y cómo luce eso? Porque todo suena muy bien, ¿no? Todos diríamos amén, amén a cada una de esas palabras. ¿Cómo luce en la vida práctica? ¿Cómo lo aterrizamos de manera práctica? Vivir la iglesia, vivir la fe en comunidad. Esa es la práctica, iglesia. O sea, Dios nos dio un laboratorio de fe, velo así. Ve a la iglesia como tu laboratorio de la fe. ¿Qué va uno a hacer a un laboratorio? ¿Qué hace un químico? Aquí tenemos químicos, ¿cierto? Levanten la mano los químicos. 1, 2 por allá, ¿ok? ¿Qué hace un químico en un laboratorio, chicos? Experimentos, ¿cierto? Va a hacer pruebas, ¿ok? ¿Está permitido regarla en el laboratorio? Bueno, a veces sí, ¿no? No siempre, pero a veces sí, ¿no? Y sucede, la regamos. Pero al final la estamos regando en el lugar que es para eso, para regarla, ¿cierto? La esperanza es que estamos haciendo pruebas, o sea, que estamos trabajando, que estamos ahí mezclando fórmulas y elementos para llegar a un fin, con un propósito. Así es la iglesia, es el laboratorio de la fe. Aquí tú no vienes a ver, es más, tal vez algunos han pensado, espero que no, es que me hicieron miembro porque pues ya me veo bien, ¿no? Me aceptaron en la membresía porque pues ya, ¿no? Ahora los que no son miembros deben verme como el modelo a seguir, ¿no? No es eso porque somos aceptados a las membresías de las iglesias. Nos aceptan a la membresía porque nos ven con un potencial de cambio. Porque aparentemente hemos creído el verdadero evangelio y aparentemente el Espíritu Santo mora en nosotros y aparentemente existe el potencial de que la gracia de Dios siga operando en tu vida. Y por eso eres parte de la comunidad de fe. Por eso se te acepta la membresía, por eso hacemos un pacto de membresía contigo. No porque ya eres el plus ultra, no porque te vemos como alguien que ya está formadito, espiritualmente hablando, que ya no le hace falta nada, que ya lo único que te hace falta es que venga Jesús y te arrebate a su presencia. Esa es una mentira. Los que estamos aquí es los que entendemos que estamos en necesidad de doctor,
que estamos enfermos, que estamos mancos espiritualmente, tuertos espiritualmente, cojos espiritualmente, descerebrados espiritualmente. Y todo tiene que ser renovado y restaurado. Y Dios lo va a hacer. Y nos pone en un hospital de enfermos donde no hay doctor, donde el único doctor es Él. Y todos los demás somos voluntarios, enfermeros. Que mientras seguimos convalecientes en muchas direcciones, ayudamos a otros convalecientes. Y ahí tienes a un cojo empujando a uno en silla de ruedas. ¿Cómo se ve eso? Esa es la iglesia de Cristo. Eso somos todos. Todos estamos en una constante necesidad de misericordia y gracia de Dios. Amén. De eso se trata la fe cristiana. De eso se trata mantenerse en integridad, como vemos en versículo 12. La integridad de entender que sigo necesitando la misma gracia que me salvó. Que sigo necesitando creer el mismo evangelio que creí para salvación, ahora para santificación. Ese es el tipo de integridad del que está hablando el texto, no de que te portaste muy bien, con todo y que hay que portarse bien, otra vez no estoy queriéndolo quitar de la ecuación, pero eso es solamente una partecita de algo más grande, de que seamos afirmados en la presencia de Dios para siempre. Una forma clara de ser afirmado en la presencia de Dios es cuando te reúnes en la presencia de aquellos que han sido afirmados por Dios por medio de la fe. Por eso en la carta de Juan, cuando dices que amas a Dios a quien no ves, pero no amas a tu hermano a quien sí ves. O sea, es una contradicción, dice Juan. ¿Quieres ser afirmado de que caminas con Dios? Camina con su pueblo. Ama a su pueblo, imperfecto como es. Amén. Esa es la lógica de la fe de reino. Vida en comunidad. Perseverancia en la fe. Corro una carrera que es más como un maratón, en donde otros me levantan cuando me tropiezo. Y donde yo también estoy buscando de manera intencional levantar a otros otra vez. No es yo recibo. Muchas personas van a la iglesia en una actitud de consumismo religioso, donde a ver qué tienen para mí aquí. Esa no es la fe cristiana, te equivocaste. La fe cristiana es cómo voy a morir en este lugar. ¿Cómo voy a servir mejor? ¿Cómo me voy a humillar delante de los demás? ¿Cómo Cristo se va a ver grande en mí esta mañana? Esa es la fe de Cristo, la fe de la misericordia y la gracia de Dios. Y si en verdad has recibido esa misericordia, entonces adoras, como vemos en versículo 13. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Si ese es el tipo de fe, si ese es el tipo de misericordia, si ese es el tipo de bendición que estás buscando esta mañana, esta es la respuesta final. Un llamado a la adoración. Adorar a Dios con todo tu ser, en medio de la comunidad de sus santos, para gloria de su nombre. Ese es el evangelio que trae vida a las personas. Y cierro con el evangelio. Tal vez todo esto que hemos hablado te suena a locura esta mañana. Yo morir, yo tener constantemente presente mi pecado, si yo no soy tan malo. ¿De qué estás hablando, predicador? Necesitas terapias. Necesitas un poco de autoestima en tu vida. Tal vez no quiero asumir que no sucede, que no está pasando eso en la mente de alguien aquí sentado entre nosotros. Si ese eres tú, mi amado, mi amada, te digo esto, necesitas la misericordia más grande de Dios en el evangelio de su Hijo. Necesitas ver tu pecado como Dios lo ve y necesitas ver a su Hijo como Dios lo ve, como tu única esperanza para que tu pecado que te separa de Dios y que te hace el recibidor correcto de la ira de Dios, y esa ira sea removida por medio de la obra de Cristo en la cruz. Es hasta que ves tu pecado como Dios lo ve, que vas a poder ver a Cristo
como Dios lo ve, como el único instrumento de gracia y misericordia de Dios para aquellos que merecen la muerte, pero que por la gracia de Cristo en la cruz, muriendo por tu pecado, por mi pecado, por la resurrección de Cristo al tercer día, donde fue victorioso sobre la muerte y victorioso sobre el poder del pecado en los corazones de las personas. Cuando crees en ese sacrificio y en esa obra redentora en la cruz, Dios te entrega la más grande de las misericordias en tu vida, que es la persona de su Hijo. Y entonces tú puedes comenzar a vivir una perspectiva correcta de vida en donde la misericordia es la bendición más grande en tu vida. Y como consecuencia es la bendición, es la cosa que más tú vas a querer entregar a los demás. Creyentes y no creyentes. Es lo que vas a buscar y pedir a Dios que crezcas y que lo que te vas a querer más ejercitar en entregar misericordia. Porque nos cuesta, porque no nos viene natural. Y solamente Dios en su gracia y por el poder de su Espíritu y su palabra, con la ayuda de la iglesia, nos equipa para poder crecer un poco más en el laboratorio de la fe y cada vez ser más efectivos en dar misericordia, porque hemos recibido misericordia. Así que si aún no conoces a ese Dios de misericordia, que nos dio a su Hijo para salvación, perdón de pecados y vida eterna, para poder comenzar a vivir vidas con una perspectiva de ver nuestro pecado y de buscar misericordia y de extender misericordia, entonces hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en el que entras a la familia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Hoy es. Esas son buenas noticias. Si aún no has creído, es muy fácil. Arrepiéntete, trae tu pecado a la mesa, no ocultes nada, no justifiques nada, declara que mereces la muerte y declara al mismo tiempo que quieres la vida que Cristo da a aquellos que merecen la muerte. Recíbele para salvación y vida eterna, para reconciliación con Dios, y ahora vive para Él. Vive para Él en la perspectiva que hemos hablado esta mañana. Si no vas a vivir con esa perspectiva, no has creído. En verdad no has creído. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Oh Señor, tú eres la más grande bendición para nuestras vidas, Señor, y la bendición más grande viene de ti, en tu misericordia mostrada de la manera perfecta y más gloriosa en el Evangelio de Cristo. Ayúdanos a ver nuestro pecado como David veía su pecado, y ayúdanos a ver nuestra necesidad de misericordia como David veía su necesidad de ver tu misericordia. Y entonces así poder vivir las implicaciones de todo lo demás que vimos en el pasaje hoy. Podamos extender misericordia a otros. Podamos ver la necesidad del pobre y querer vivir vidas incómodas en búsqueda de querer ayudar a otros a que te vean a ti, no a nosotros, a ti, Señor, no a la iglesia primeramente, con todo y que la iglesia te representa a ti, Señor, a ti, Padre. Que tu iglesia simplemente sea tu brazo, tus manos, tus pies para alcanzar a otros con el plan redentor. Ayúdanos a mostrar misericordia a aquellos que perecen. Ayúdanos a vernos como aquellos que siguen enfermos en necesidad de constante reparación. Ayúdanos a extender gracia y misericordia, porque nos ha extendido gracia y misericordia a nuestras vidas. Padre, gracias por la serie de lamento. Ayúdanos a lamentarnos como lo hacía David. Y ayúdanos a encontrar la gracia que nos lleva a adorar y exaltar tu nombre, como vemos al final de este salmo, en donde podemos poner a Cristo en el centro y su gloria perfecta sea lo que nosotros buscamos y exaltamos en nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el inicio de la serie de salmos. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.